El sol brillaba alto sobre la gran Tenochtitlán. Las calles estaban llenas, el mercado hervía de voces y colores, hasta que algo extraño comenzó a suceder. El calor se volvió más suave, las sombras se alargaron, poco a poco, la luz del día empezó a desvanecerse. El murmullo dio paso al silencio. Los ojos se alzaron hacia el cielo, y allí estaba, el astro dorado, siendo devorado por una sombra implacable. En la cima del templo mayor, un grupo de sacerdotes permanecía sereno. Vestían mantos ceremoniales, sostenían bastones ornamentados y observaban atentamente el fenómeno. No era sorpresa para ellos. No era casualidad. Sabían que ese día llegaría. Para el pueblo, aquello era un presagio, un aviso de los dioses. Para los sacerdotes, era la confirmación de cálculos y observaciones hechas durante años. Y aquí surge la pregunta que nos intriga hasta hoy. ¿Cómo podían los sacerdotes aztecas, sin telescopios, sin computadoras y sin satélites, prever algo tan grandioso como un eclipse solar? No tenían tecnología moderna, pero contaban con conocimiento, paciencia y una mirada al cielo afilada como una obsidiana. Antes de revelar los secretos que estos maestros del tiempo guardaban bajo 7 llaves, deja tu like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a traer más historias increíbles como esta, historias que nos recuerdan que, mucho antes de los avances tecnológicos, la humanidad ya miraba al cielo en busca de respuestas. Porque lo que viene a continuación es fascinante, vamos a viajar en el tiempo y descubrir cómo, solo observando y registrando, estos sacerdotes lograron leer el movimiento del cosmos y prever el momento exacto en que el sol sería cubierto. Para entender cómo los sacerdotes aztecas podían prever un eclipse, es necesario imaginar su vida lejos de cualquier distracción moderna. No había luz eléctrica, edificios altos ni contaminación lumínica. Por la noche, el cielo de Tenochtitlán era un manto negro, salpicado de estrellas tan brillantes que parecían tocar las montañas a lo lejos. En lo alto de las pirámides y templos, los sacerdotes astrónomos, conocidos como Tlatoc, pasaban horas, noches enteras, simplemente observando. No miraban el cielo de forma casual, como lo hacemos nosotros hoy. Lo hacían con disciplina. Anotaban mentalmente, y luego en los códices, cada movimiento del sol, de la luna y de las estrellas. El horizonte era su gran reloj, y cualquier cambio sutil en la posición de un astro era registrado con atención casi obsesiva. Para ello, utilizaban puntos fijos en la arquitectura, alineaciones entre torres, templos y montañas que servían como referencia. Cuando el sol salía exactamente detrás de un pico determinado o la luna pasaba por un punto marcado, aquello quedaba registrado. Y ese registro no duraba solo una generación, se conservaba y refinaba durante décadas, a veces siglos. Sabían, por ejemplo, que los eclipses solo ocurrían en ciertas fases de la luna, y que era necesario un alineamiento específico entre sol, luna y tierra. No conocían la física detrás de esto como la entendemos hoy, pero percibían patrones. Sabían que el cielo no era caótico, seguía un ritmo, un ciclo. Y cuando se percibe un ciclo, se puede prever su regreso. Pero mirar al cielo y percibir patrones era solo la primera etapa. Para organizar todo lo que veían, necesitaban un sistema que diera orden y significado a las observaciones, y ese sistema ya estaba presente en el corazón de su cultura, en un calendario tan misterioso como preciso. Entre todos los calendarios usados por los aztecas, el Tonalpohualli ocupaba un lugar especial. No era solo una herramienta para marcar el tiempo, era un instrumento sagrado, usado para interpretar el destino y prever eventos importantes. No seguía los 365 días del año solar, sino un ciclo único de 260 días, formado por la combinación de 20 signos con 13 números. Para el pueblo, cada combinación tenía un significado, un presagio. Para los sacerdotes, el Tonalpohualli era también un mapa del cielo. Al cruzar sus observaciones astronómicas con este calendario, identificaban cuáles días tenían mayor probabilidad de coincidir con fenómenos celestes raros, como eclipses. Su funcionamiento era ingenioso. Imaginen un tablero donde cada día está marcado por un número y un signo, como 9 serpiente o 2 jaguar. Después de 260 días, la secuencia se repetía, pero de forma sincronizada con otros calendarios y ciclos naturales, como el de las fases de la luna.
Con el tiempo, los sacerdotes se dieron cuenta de que ciertos alineamientos en el Tonalpohualli correspondían a épocas de riesgo para eclipses, y eso permitía una predicción cada vez más precisa. Y aquí hay un detalle fascinante: para ellos, prever no era solo acertar una fecha en el futuro. Era elegir el momento exacto para rituales, preparar al pueblo y reforzar la idea de que los dioses hablaban a través del cielo. Así, cada predicción reforzaba no solo el conocimiento de los sacerdotes, sino también su poder espiritual. Pero para transformar fechas y presagios en algo concreto, necesitaban otro paso: cálculos. Cálculos tan precisos que, incluso sin escritura numérica como la nuestra, les permitían leer el calendario como un libro abierto hacia el futuro. Los sacerdotes aztecas no tenían números arábigos, hojas de cálculo ni computadoras, pero dominaban el conteo de los días con una precisión impresionante. Usando registros acumulados en códices, comparaban eventos pasados con la posición de la luna y del sol para encontrar patrones confiables. El primer paso era entender el mes sinódico, el tiempo que la luna tarda en completar todas sus fases y volver a la misma posición respecto al sol, aproximadamente 29 días y medio. Ese número no era redondo, y es justamente ahí donde comienza la genialidad de los cálculos. Sabían compensar esa fracción de día a lo largo de los años para evitar errores acumulativos. Además, utilizaban cuentas de piedra, semillas o frijoles dispuestos en hileras para marcar intervalos y ciclos. Este sistema, aparentemente simple, permitía seguir no solo las fases lunares, sino también ciclos mayores, como el intervalo entre eclipses conocidos. Sabían que, después de un cierto número de meses sinódicos, las probabilidades de un nuevo eclipse aumentaban. Y, cuando estos cálculos coincidían con fechas marcadas en el Tonalpohualli, la predicción se convertía en casi una certeza. Todo esto se hacía sin ecuaciones escritas, pero con una lógica de repetición y asociación. Cada predicción confirmada reforzaba aún más la confianza en los métodos y el prestigio de los sacerdotes. Pero, para ellos, prever no era solo un ejercicio de exactitud. También era una cuestión de significado. El cielo no hablaba solo de matemáticas, hablaba de dioses, mitos y presagios. Para los sacerdotes aztecas, un eclipse no era solo un evento astronómico, era un drama cósmico. Según sus creencias, el sol era un dios guerrero, eternamente combatiendo fuerzas oscuras que intentaban apagarlo. Cuando la sombra de la luna lo cubría, se creía que estaba perdiendo la batalla, y que la propia supervivencia del mundo estaba en riesgo. Era en ese momento cuando el conocimiento científico se entrelazaba con la espiritualidad. Los sacerdotes no solo anunciaban la llegada del eclipse, también lideraban rituales para salvar al sol. En el templo mayor, el pueblo se reunía, los tambores resonaban como latidos de corazón, y se ofrecían ofrendas para fortalecer al dios solar. Algunos eclipses más temidos podían incluso motivar sacrificios humanos, vistos como necesarios para restaurar el equilibrio cósmico. La predicción, por lo tanto, no era algo frío y distante. Llevaba un peso social enorme: preparar al pueblo para un momento de tensión, orientar las acciones colectivas y reafirmar que la élite religiosa tenía el poder de interceder ante los dioses. Era ciencia y fe entrelazadas de manera inseparable. Pero había aún un patrón mayor, algo que los sacerdotes percibieron tras generaciones de observación: un ciclo casi secreto que conectaba eclipses separados por décadas. Ese era su as bajo la manga, un conocimiento que hoy llamamos ciclo de Saros. Hoy, los astrónomos llaman ciclo de Saros al intervalo de aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas tras el cual eclipses muy similares vuelven a ocurrir. Pero, mucho antes de recibir ese nombre y ser formalmente descrito en Occidente, los sacerdotes aztecas, al igual que otras culturas antiguas, ya percibían su efecto. No tenían relojes de precisión ni fórmulas escritas, pero poseían algo igualmente poderoso: memoria colectiva y registros históricos. Al comparar relatos de eclipses antiguos con sus propias observaciones, notaban que eventos similares se repetían después de un número específico de años. Estas repeticiones no eran idénticas en todos los detalles, pero coincidían lo suficiente para permitir predicciones con impresionante confianza. El método era esencialmente empírico. Un eclipse ocurría. Se registraba con la fase de la luna, la estación del año y el signo correspondiente en el Tonalpohualli. Décadas después, otro eclipse aparecía en condiciones parecidas.
El patrón se volvía cada vez más claro. Así, sin conocer la mecánica celeste, pero guiados por disciplina y paciencia, dominaban un principio astronómico que atravesó milenios. El ciclo de Saros era, para ellos, más que un patrón, era casi un calendario secreto de los dioses. Y con esta combinación de observación, calendarios sagrados, cálculos precisos e interpretación religiosa, los sacerdotes transformaban lo impredecible en certeza. Ahora, solo nos queda dar un paso final en este viaje para entender qué significa todo esto, y por qué esta historia aún nos inspira hoy. A lo largo de este viaje, hemos visto que los sacerdotes aztecas eran mucho más que figuras religiosas, eran científicos atentos, cronistas del cielo y guardianes del tiempo. Vivían en una era sin telescopios, sin ecuaciones modernas y sin máquinas, pero aún así podían prever uno de los fenómenos más impresionantes que el ser humano puede presenciar, el eclipse solar. Su habilidad era fruto de una combinación única. Observación constante, realizada noche tras noche, generación tras generación. Calendarios sagrados, que organizaban y daban significado a los ciclos. Cálculos meticulosos, que aún sin símbolos matemáticos complejos alcanzaban resultados prácticos. Interpretación religiosa, que transformaba un evento astronómico en una experiencia colectiva y espiritual. Y el entendimiento empírico de grandes patrones, como el ciclo de Saros. Para el pueblo de Tenochtitlán, cada predicción reforzaba la idea de que sus líderes estaban en sintonía con las fuerzas cósmicas. Para nosotros, siglos después, estas historias revelan cuánto puede florecer el conocimiento incluso sin recursos tecnológicos, siempre que haya paciencia, atención y curiosidad. Hoy usamos satélites y softwares para prever eclipses con precisión de segundos, pero el asombro es el mismo. Todavía detenemos lo que estamos haciendo, nos ponemos gafas especiales y miramos al cielo, maravillados. Y, de cierta forma, en ese momento, nos conectamos con aquellos sacerdotes que, siglos atrás, también alzaban la vista y veían al sol siendo devorado. Porque al final, ellos no solo observaban el cielo, leían el destino escrito en la luz y la sombra. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Tendrías el valor de vivir en una época en que un eclipse podía significar el fin del mundo?